Muy bien, pues nos sentamos. Ya sabéis que en esta aula de formación estamos haciendo el recorrido del catecismo, viendo cómo nos va explicando cómo rezar, y entonces hoy nos habla de cómo rezar según la Trinidad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es son unos puntos donde explican cosas muy teológicas y muy como difíciles de entender. Os las voy a explicar primero las cosas y luego vamos a poner ejemplos prácticos de la misa, que ya veréis cómo os va a gustar cómo en la misa hacemos esta oración trinitaria, ¿vale? Así que dos partes, primero como la teoría y luego la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, el catecismo dice, nuestra oración, la del cristiano, es una oración trinitaria, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un único Dios, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a la hora de hablar con Dios, estamos hablando con las tres personas de la Santísima Trinidad. Pero vamos a ver cómo hablamos con cada una de ellas. Pues el catecismo empieza diciendo, la oración al Padre. Dice, bueno, pues no hay otro camino para llegar al Padre que Cristo. Por lo tanto, ya nos empieza a decir cosas, ¿no? El Padre es el fin de nuestra oración y Cristo es el camino para llegar al Padre. ¿Vale? A lo mejor uno cuando oye esto dice, no, si yo le rezo a Cristo, ¿verdad? Luego llegaremos a Cristo, ¿vale? Pero para llegar al Padre es a través de Cristo. ¿Y esto por qué es importante? Parece una tontería, porque ya lo hemos hablado alguna vez en esta aula de formación. Porque hoy en día a la gente le encanta la espiritualidad, ¿verdad? Todo lo que sea del alma, del descansar, relajar, encontrar la paz, les encanta. Pero no les gusta la religión. Espiritualidad sí, religión no. Y religión, ¿qué significa? Viene de religare, que es estar ligado a alguien. Por eso que nuestra oración sea trinitaria, que significa que cualquier oración que hagamos está ligada a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues es importante saber a quién me estoy ligando cuando yo rezo, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la oración al Padre. Vamos a ver ejemplos de Cristo, de esta oración, ¿vale? Hay muchos donde en la tierra Cristo quiere que en voz alta hablar para que sepamos que su oración es al Padre, para que le imitemos. Primer ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Cuando va a resucitar a Lázaro, dice que Cristo se paró, levantó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, yo sé que me escuchas, y sigue hablando. Pero fijaos cómo empieza, Padre, y lo hace aposta, en voz alta, para que entendamos que Él está rezando a Dios Padre en ese momento. Vamos a ver otro ejemplo. En la última cena, dice el libro de San Juan, levantando los ojos al cielo en mitad de la cena, Jesús dijo, Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, ¿no? Sigue hablando y dice, ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve. Como veis, en varias ocasiones en esa última cena, Cristo quiere hablar del Padre en su oración. Más ejemplos. La oración en el huerto, donde Cristo en medio de esa oración en el huerto dice, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está rezando al Padre. ¿Vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, hay muchos ejemplos donde aparece esta oración al Padre. Y os repito, a lo mejor al escuchar esto, vosotros decís, pues yo no me dirijo al Padre, yo le hablo siempre a Cristo. No pasa nada, es el mismo Dios, pero esto es como la teoría, ¿vale? Luego ya la práctica la hacemos como salga, pero la teoría es que nuestra oración tendría que ir dirigida al Padre. Vamos a ver la segunda persona, el Hijo. ¿Qué nos dice el catecismo sobre orar a Jesús? Pues nos dice, algunas oraciones litúrgicas van dirigidas a Cristo. Es decir, que algunas oraciones que hacemos en la Iglesia, que luego en la práctica lo veréis, a quien nos estamos dirigiendo no es al Padre, sino al Hijo. Por lo tanto, quien de aquí diga, yo no le rezo al Padre sino a Cristo, no pasa nada, lo haces bien, ¿vale? Es oración de la Iglesia. La pena es que te olvidas del Padre, pero la Iglesia tiene oraciones donde nos dirigimos a Cristo, por lo tanto está bien hecha esa oración. Dice el catecismo, invocar el nombre de Jesús significa invocar la presencia que este nombre significa. Es decir, que el nombre
de Jesús para los cristianos tiene que ser una invocación especial, distinta de cualquier otra, ¿vale? Y nos pone un ejemplo, dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, ¿os acordáis que va al templo a rezar por primera vez después de que Cristo resucita y se encuentran con el pobre que está pidiendo en la puerta que era paralítico o cojo, ¿no? Y entonces le piden dinero y dice, mira, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. Y entonces dice, en el nombre del Jesús, ponte en pie. Y se puso en pie. Pero fijaos, San Pedro, el primer milagro que hace, ¿cómo lo invoca? En el nombre de Jesús, ponte en pie. Por eso el Catecismo nos dice que en nuestra oración, cuando invocamos el nombre de Jesús, estamos invocando su presencia. Y por eso es muy importante en nuestra oración, lo que os decía de religare, ¿no? Qué importante es en nuestra oración pronunciar el nombre de Jesús o del Padre, o esa expresión que a veces usamos que es Señor, ¿verdad? Pues qué importante es, porque estamos aludiendo a su presencia, a que se haga presente en nuestra oración. Claro, el Catecismo aclara, dice, no es que la palabra Jesús sea una palabra mágica, como si tuviese un poder intrínseco, porque de hecho no decimos el nombre original, que es, no sé cómo es Jesús en arameo, ¿no? No decimos ese nombre primitivo, decimos el castellano, el que nos sale. Entonces no es que haya poder en ese nombre, sino lo que ese nombre significa, ¿no? San Juan Pablo II, si os acordáis, siempre que hacía un discurso o lo que fuese, al final del discurso siempre decía, alabado sea Jesucristo, ¿no? Le encantaba siempre nombrar a Jesucristo. Bueno, y el Catecismo nos cita un himno cristológico muy conocido, que es el de Filipenses 2, que casualmente es el que hoy hemos rezado en misa en la primera lectura, pero os lo voy a recordar, que habla del nombre de Cristo, ¿vale? Dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, dice San Pablo en los Hebreos, en los Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y ahora viene lo importante. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como veis, esta última parte de este himno cristológico es la que nos interesa, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Es decir, que cuando en nuestra oración pronunciamos este nombre de Jesús, pues qué importante es pronunciarlo sabiendo el nombre que estamos pronunciando. Hay gente que dice, yo me enfado con Dios, yo tal, pues se refiere a esto, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano, lo pronunciarás con una gran reverencia, ¿vale? El Catecismo nos señala algunas oraciones cristológicas que rezamos en la Iglesia. Dice, por ejemplo, alude a nuestra parroquia, dice que la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús. Así que es lo que hacemos aquí en la Iglesia. Cuando nos consagramos al corazón de Jesús, cuando le rezamos a Él, pues es una oración cristológica. Pero más oraciones famosas. El Vía Crucis, por ejemplo, es una oración donde contemplamos la vida y muerte de Cristo. El Vía Lucis alude al Catecismo, que es ahora más conocido, el Camino de la Luz, que es los misterios de la resurrección, ¿vale? Entonces son oraciones, como veis, cristológicas. No es malo rezarle a Jesús, pero Jesús es siempre el camino hacia el Padre, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de la Escritura al respecto. Pues fijaos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, habla de la oración de Cristo en Getsemaní y dice lo siguiente: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Habla de la oración de Cristo, este texto, ¿vale? Y luego tengo una catequesis de Juan Pablo II, ¿vale?, que dice lo siguiente: todos nosotros cuando oramos somos discípulos de Cristo, no porque repitamos las palabras que Él nos enseñó una vez, el Padre Nuestro.
Somos discípulos de Cristo incluso cuando no utilizamos esas palabras. Somos sus discípulos solo porque oramos. Cuando los discípulos pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar, Él respondió pronunciando las palabras de la oración del Padre Nuestro, creando así un modelo concreto y al mismo tiempo universal. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las 7 peticiones que todos sabemos de memoria. Cuando Cristo, respondiendo a la pregunta de los discípulos, enséñanos a orar, pronuncia las palabras de su oración, enseña no solo las palabras, sino enseña que en nuestro coloquio con el Padre debemos tener una sinceridad total y una apertura plena. La oración debe abrazar todo lo que forma parte de nuestra vida. No puede ser algo suplementario o marginal. Todo debe encontrar en ella su propia voz. También lo que nos oprime, de lo que nos avergonzamos, lo que por su naturaleza nos separa de Dios. ¿Vale? Pues un ejemplo, como veis, de nuestra oración en Cristo. ¿Vale? Está el Padre, está el Hijo y ahora el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, la teología que nos dice que nuestra oración llega al Padre por Cristo, pero nuestra oración tiene su fuente, su origen, su impulso en el Espíritu Santo, que es el que permite que nos dirijamos a Dios como Padre, Abba, ¿vale? Entonces, como la teoría está muy bien, vamos a ver qué nos dice más así en concreto, ¿vale? Entonces, empieza citando 1 Corintios 12, que dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Es decir, que en el origen de cualquier oración que hagamos está el Espíritu Santo impulsándonos a ello, ¿vale? Entonces, como veis, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Por poner un ejemplo más fácil, ¿no? Cuando rezamos es como el ejemplo del barquero, ¿no? El barquero, para poder llegar a tierra firme, tiene 2 formas. Una es a base de remazos, ¿no? Un remo, otro remo, otro remo, hasta que por fin llegó. Y otra es extender las velas y dejar que sople el viento, y su remo acompaña a ese viento que sopla. Entonces, este ejemplo que a veces se pone para expresar la oración, dice que es rezar en el Espíritu Santo, extender las velas y permitir que el Espíritu nos sople para llegar al Padre a través de él de un modo mucho más rápido y eficaz. Por eso Corintios dice: nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos que actúe en nuestra vida. Entonces, aclara el catecismo, dice: no es que elijamos entre orar a Jesús o al Espíritu Santo, sino que la oración a Jesús está movida por el Espíritu Santo. ¿Vale? Es una pequeña cosa distinta, ¿no? Podemos dirigirnos al Padre, podemos dirigirnos al Hijo, pero al Espíritu Santo generalmente, en vez de dirigirnos a Él, le invocamos para nuestra oración. Es como una sutil diferencia, ¿no? A Cristo no le invocamos cuando empezamos a rezar, ¿no? Como diciendo: Cristo, ayúdame a rezar. Pedimos ayuda al Espíritu Santo, porque su misión es esa, la de unión con el Padre a través del Hijo, ¿vale? Bueno, esto que manifiesta, dice que es una cosa muy bonita, ¿no? Que si en el fondo cualquier oración que hagamos está movida por el Espíritu Santo, esto nos habla de Dios, porque Dios en su humildad actúa en nosotros sin que nos demos cuenta que está actuando, ¿no? Si cualquier oración está movida por el Espíritu Santo, Dios actúa sin que lo notemos, sin que lo sepamos. Él siempre toma la iniciativa de nuestra oración. Esto es bonito, ¿verdad? Saberlo. Bueno, ¿cómo se invoca al Espíritu Santo? Nos dice el Catecismo algunos ejemplos, ¿vale? Primero dice una ejaculatoria muy sencilla. Cuando dice: yo quiero rezar bien, yo quiero... ¿Cómo le invoco? Pues dice la siguiente ejaculatoria: ven Espíritu Santo. Ya está, estas 3 palabras. Ven Espíritu Santo, con eso es suficiente, ¿vale? Pone algunos otros ejemplos que los saca de textos de la liturgia, ¿vale? Uno, por ejemplo, es de la solemnidad de Pentecostés, que es: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Vale? Utiliza esta antífona que es del día de Pentecostés. Otra la coge de el oficio bizantino de las horas, del día de Pentecostés también, de las vísperas, que este no lo conoceréis seguramente. Dice: Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad,
que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida. Ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos. ¿Veis? A que nadie lo conocía, ¿verdad? Porque es bizantino, no es de nuestro rito occidental, entonces por eso no nos suena. Más ejemplos que nos pone, dice la secuencia del Espíritu Santo, que se reza en Pentecostés, durante la octava de Pentecostés. Dice, también está el himno famoso del Veni Creator Spiritus, ¿vale? Entonces, como veis, pues hay muchos modelos de oración al Espíritu Santo. Pero como aquí estamos intentando aprender a orar, ¿qué es lo importante? Pues que hay que invocar al Espíritu Santo cuando oremos. ¿Por qué? Porque Él es el que mueve nuestra oración. Por lo tanto, qué importante es el religare, ¿no? Que hemos dicho al principio. Cuando uno empieza a rezar, el darse cuenta que es el Espíritu Santo el que está actuando en mí. Y por lo tanto le pido que me ayude a hacer bien esa oración, ¿vale? Bueno, vamos a ver ejemplos de la Escritura sobre el Espíritu Santo, ¿vale? Esta es la última parte teórica, para pasar luego a la práctica. Bueno, pues Gálatas 4 dice, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Lucas 10 dice, en aquel momento Cristo se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, como veis, la misma Escritura dice que Cristo, cuando rezaba, se llenaba del Espíritu Santo. Otro, Romanos 8, dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y ya la última cita, que es de Colosenses 3, dice, todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. ¿Vale? Entonces, como veis, esto es un poco la teoría de nuestra oración trinitaria. Vamos a ver la práctica, si os parece, ¿vale? Hasta aquí no sé si hay alguna duda, aunque nunca me preguntáis nada, pues avanzamos. Entonces, la misa. Yo me acuerdo hablando alguna vez con alguien, así muy culto y tal, ¿no? Hablando de la misa, yo de repente le dije, bueno, tú sabes que en misa toda la oración que hacemos es a Dios Padre, ¿verdad? Y él me decía, no, ¿qué dices? Es a Cristo. Yo le dije, pues mal has ido a misa toda tu vida, es al Padre. Y entonces empecé a explicar las oraciones que decíamos y dijo, es verdad, todo va dirigido al Padre. Entonces es un poco el ejercicio que hoy quiero hacer con vosotros, para que veáis cómo nuestra oración de la misa es trinitaria y a lo mejor no nos hemos dado cuenta todavía, ¿vale? Vamos a empezar a ir parte por parte. Al principio de la misa, si os fijáis, ¿cómo empieza la misa? Con una invocación trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Súper importante esa invocación trinitaria para empezar nuestra oración. Luego decimos el yo confieso, ¿verdad? ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando decimos el yo confieso? ¿A Cristo o al Padre? Pues fijaos lo que dice el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios Todopoderoso? El Padre, ¿verdad? Entonces el yo confieso se lo estamos diciendo a el Padre, ¿vale? No a Cristo. Luego viene, al final del yo confieso decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿verdad? Ahí a quién estamos aludiendo, a Jesucristo. Estamos pidiendo su compasión, ¿vale? Por eso alguna vez habréis oído, tú que viniste para salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste de entre los muertos, Señor, ten piedad. Porque en ese Señor ya no estamos dirigiéndonos al Padre, sino a Cristo, ¿vale? Como en los Evangelios. Señor, ten compasión de nosotros, ¿no? Decían el ciego de Jericó. Después decimos el Gloria. En el Gloria hacemos un Gloria trinitario, porque empezamos diciendo, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Esa parte es Gloria a Dios Padre. Luego decimos, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Estamos aludiendo a Cristo. Y terminamos diciendo, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre. ¿Vale? Entonces, como veis, hay trinitaria, sin darnos cuenta, la misa es toda trinitaria. Después viene el credo, que el credo es trinitario. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. ¿Vale? Ese ya, yo creo que es el que más fácilmente lo habéis reconocido en la misa. Después vienen las peticiones de la misa, donde todo lo que pedimos se lo pedimos a Dios Padre, no a Cristo, se lo estamos pidiendo a Dios Padre. Y por eso terminamos esa oración diciendo: por Jesucristo nuestro Señor, amén. Porque si os fijáis, toda la oración que hemos dirigido la dirigimos a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Vale? Al principio de la misa, en la oración colecta, terminamos con otra coletilla distinta. Decimos: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo que estamos queriendo decir con esa coletilla es que lo que hemos rezado, lo que hemos pedido, se lo pedimos por Jesucristo. Sin embargo, si algún día estáis pendientes, hay algunas oraciones de esas que en vez de decir por nuestro Señor Jesucristo, dice: tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Eso es porque esa oración que hemos dicho, se la hemos dicho a Cristo. Un ejemplo muy sencillo: el día del Corpus Christi, la oración que decimos es la misma que decimos cuando exponemos el Santísimo, que dice, a ver, que esta yo me la sé en el momento, pero no me la sé así de memoria. Pues nada, no me sale. Pues el próximo día que estéis en la adoración eucarística, os fijáis, les diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos: oh Dios, que en este sacramento, esto va a Cristo dirigido, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, es porque se lo hemos dicho a Cristo, no al Padre. Cuando va dirigido al Padre, decimos por Jesucristo nuestro Señor. ¿Vale? Bueno, sigue la misa. En la misa vienen las ofrendas. Y entonces cuando ofrecemos las cosas, ¿qué decimos? Bendito sea Señor Dios del universo. ¿A quién estamos saludando? A Dios Padre. Y luego dice el cura: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en la misa es un sacrificio que es Cristo, que está siendo ofrecido al Padre. Por eso muchas de las oraciones van dirigidas al Padre, que pedimos por la víctima, que es Jesucristo. Sigue el prefacio: el Señor esté con vosotros. ¿Qué Señor? Padre, Hijo. Vamos a ver si lo averiguamos. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. A lo mejor dice alguno: todavía no lo sé, ¿verdad? Estoy confuso. Así que yo me he traído esto, ¿verdad? El misal, para leeros alguno. Y a ver si así lo descubrís, que es muy fácil, ¿no? El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y entonces sigue el cura diciendo: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Todopoderoso. Por lo tanto, ¿a quién le estamos diciendo eso? A Dios Padre, como veis, ¿no? ¿Vale? Viene el santo y después viene lo que se llama la plegaria eucarística. Plegaria viene de oración, eucarística porque es la oración eucarística de la Eucaristía. Entonces, esta oración abarca desde ese prefacio, el Señor esté con vosotros, hasta cuando el sacerdote levanta el pan y el vino y dice por Cristo, con él y en él, ¿verdad? Ese es el final de la oración. Es una oración larguísima, la más larga de toda la misa, si os fijáis, porque no hay ningún amén hasta que se llega a ese momento, ¿vale? Entonces, fijaos, la plegaria eucarística 3, la que hoy hemos rezado en misa, fijaos a quién va dirigida la oración. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te hablan todas tus criaturas, ya que por Jesucristo no sé qué. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones. ¿Vale? Porque él mismo viene a la consagración y después de la consagración, a lo mejor voy un poco rápido, no sé si... repito por si acaso, ¿vale? Para que veáis que estamos dirigiéndonos al Padre
Y a Cristo, lo único que decimos de Cristo es que es la ofrenda que está siendo ofrecida, ¿vale? Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, le estamos pidiendo al Padre que envíe su Espíritu en ese momento, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le pedimos al Padre que por el Espíritu Santo haga que Cristo venga. Por lo tanto, veis que Cristo no está en esta oración, porque va a venir, va a ser la víctima, ¿no? Viene la consagración y después de que el cura consagre el pan y el vino, dice lo siguiente: así pues, Padre, y mirad cómo se habla de Cristo, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los muertos, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Fijaos, ¿qué le estamos diciendo al Padre? Te ofrezco a Jesucristo, ¿vale? Es lo que el cura le está diciendo en ese momento. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella a la víctima. Aquí en el misal viene con mayúscula víctima, ¿no? Porque estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Veis que no hablamos de Cristo? Por eso el Señor que os decía, no, en la misa todo va dirigido a Cristo, no te has enterado de nada, va dirigido todo al Padre. Cristo es la ofrenda de la misa. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, ¿vale? Atiende los deseos y súplicas de esta familia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, ¿vale? Entonces, como veis, toda la plegaria va dirigida al Padre. Vamos a ver la 2, la 3 y la 2, la plegaria 3 y la plegaria 2 son las que más usamos en misa, así que a lo mejor al oír así como leerla más con calma, os ayuda a cuando mañana vengáis a misa a entender a quién estoy rezando, ¿no? Bueno, la plegaria eucarística 2, que es la corta, ¿vale? Es más corta. Dice: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Aquí veis que no se dice Padre, pero como sois ya unos expertos, ¿a quién estoy pidiéndole quién es la fuente de toda santidad? El Padre. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Lo mismo de antes, ¿veis? Pedimos que venga el Espíritu Santo para santificar estos dones, porque Cristo todavía no ha venido, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego ya viene la consagración y después de la consagración decimos: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos humildemente, le seguimos pidiendo al Padre, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esto es muy importante en la misa, porque en la misa hay 2 momentos donde se pide, se invoca al Espíritu Santo. Uno es en la consagración, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu. Y el cura pone así las manos encima del pan y del vino, ¿verdad? La invocación del Espíritu. Pues la otra es esta. Si os fijáis, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Estamos pidiendo que venga el Espíritu Santo para unir a la Iglesia en cada Eucaristía, ¿vale? Sigue diciendo: acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. ¿De quién hablaremos? ¿Del Padre o de Cristo? Del Padre, ¿verdad? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Luego dice: acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Veis que aquí ya no se dice Padre tantas veces, pero entendemos que todo lo estamos pidiendo al Padre. Ten misericordia de todos nosotros, tal, ¿vale? ¿Y cómo acaban las plegarias eucarísticas? Fijaos la fórmula final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, trinitario todo, ¿verdad? Al Padre, por Cristo, en el Espíritu. ¿Vale? Bueno, hemos hecho el prefacio, hemos hecho el santo también, la epíclesis que ya la hemos hecho, ya estamos casi terminando, las intercesiones, la doxología final
Y entonces, después viene el Padre Nuestro, ¿verdad? Oye, ¿por qué en la misa rezamos el Padre Nuestro? Porque si la misa es una oración que le estamos haciendo al Padre, pues la oración más importante, más perfecta, más plena es la que Cristo nos ha enseñado. Por eso se reza el Padre Nuestro y es un momento muy solemne de la misa, ¿vale? Luego nos damos la paz, ¿verdad? Entonces la paz, yo aprovecho esta cuña para explicaros la paz, porque pocas veces se explica. La gente entiende mal la paz, ¿vale? Porque llega el momento de la paz y la gente se da un abrazo, ¡ay, qué ilusión verte!, un besito, ¿verdad? Parece que estoy transmitiendo una paz humana y no es así. De hecho, el rito de la paz, Benedicto XVI, hay un documento que sacó, que lo tenéis en internet, del Vaticano, ¿no?, donde explicaba que hay dos momentos posibles donde poner el rito de la paz. Y dice, la Iglesia Católica, el rito occidental, ha decidido ponerla después de la consagración, después del Padre Nuestro. Y el otro lugar posible sería antes de la consagración, antes de la plegaria eucarística. Pero son dos paces distintas, serían, ¿vale? Y os las voy a explicar para que sí entendamos la paz. Si la pusiésemos antes de que Cristo viniese, antes de la consagración, esa paz que simbolizaría lo que dijo, creo que es San Pablo, ¿no? Dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, si alguien tiene algo en contra tuya, deja allí tu ofrenda, vete a hacer la paz con tu hermano y luego ven y continúa con la ofrenda. Entonces esa paz simbolizaría eso, la paz con mis hermanos. No puedo estar enemistado con alguien y venir aquí a misa como si nada pasase. Entonces esa paz, si la diésemos en ese momento, sí que sería dame un abrazo, dame un besito, ¿verdad? Porque te deseo la paz, quiero estar en paz contigo. Pero en cambio la paz que nos hacemos en la misa es ya después de que Cristo haya venido, después de la consagración, y por lo tanto es distinta, porque es la paz de Cristo resucitado la que doy. Cuando Cristo resucitado se aparecía a la gente, le decía, la paz sea contigo, ¿no? Pues esa es la paz que le transmitimos a los demás. Es decir, no te digo cuánto te quiero, lo que te estoy diciendo, quería decir es, ojalá la paz de Cristo esté contigo. Y el otro me responde, y con tu espíritu, ¿no? Ojalá también esté con tu espíritu. Entonces, como veis, es un significado distinto lo que estamos transmitiendo. Ya Cristo ha venido, ya la resurrección se ha producido, por lo tanto, la paz sea contigo y con tu espíritu, ¿verdad? En ese documento del que os hablo, se pidió a las conferencias episcopales que hablasen en las conferencias episcopales si era necesario cambiar el rito porque había perdido su significado. Entonces yo me acuerdo que conocí a un obispo español, de no sé dónde, ya me he olvidado el país, pero un país ahí por la India, por esa zona, donde ellos al leer ese documento cambiaron el rito de la paz. Y entonces pidieron, como era un país muy cercano a Oriente, claro, para los orientales darse la mano es súper violento. Entonces pidieron que se hiciese el símbolo oriental del saludo así, para simbolizar que no es una paz cualquiera, sino que es la paz de Cristo, ¿verdad? El COVID nos volvió un poco a esta situación, ¿verdad? Y ahora ya la hemos perdido, pero es esa paz la que transmitimos, ¿vale? Bueno, sigue la misa, ya estamos terminando, Y justo antes de la comunión, el sacerdote levanta la Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahí se alude a Cristo, que está presente en la Eucaristía, ¿verdad? Señor, y decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Ese Señor alude a Cristo, ¿verdad?, en la Eucaristía. Y ya antes de comulgar, el cura dice una oración secreta, se llama, ¿vale? Secreta no porque sea desconocida, sino porque la dice en silencio. Entonces, cuando el sacerdote parte el pan, lo echa y veis que está así como un segundito, pues dice esta oración en ese momento, que os la voy a leer en voz alta, porque es muy bonita. Dice, Señor Jesucristo, es una oración que hacemos a la Eucaristía, a Cristo que está ahí presente con nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. ¿Vale? Porque es muy importante esa oración, porque está Cristo delante de mí, por lo tanto me está escuchando, y le pido eso. Por eso en el fondo, ¿por qué os digo esto? Porque vosotros cuando comulguéis, haced lo mismo. Cuando uno comulga,
no dirige su oración al Padre, se la está dirigiendo a Cristo, que le tiene presente en la Eucaristía. Entonces, en ese momento nuestra oración tiene que ser cristológica, ¿vale? Dirigida a Cristo, que está presente dentro de mí, ¿vale? Y luego ya, después de comulgar, viene la oración final, la bendición, ¿no? Y ya podéis ir en paz. Entonces, como veis, la misa es muy trinitaria, ¿no? Aunque no lo pareciese, pero es muy trinitaria. Y bueno, yo creo que como hemos leído hoy esta parte del catecismo, yo creo que esto os puede ayudar a vivir mejor la misa, dándome cuenta de a quién estoy dirigiendo mi oración, qué le estoy pidiendo, qué tal, ¿vale? Pues hasta aquí el día de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Venga, Paloma. ¿La habéis oído, no? Si cuando el sacerdote está haciendo esos gestos tal, si el pueblo también está orando, ¿no? ¿El sacerdote ora? Ah, claro, justo. Cuando todos oramos no solo con el espíritu, sino con el cuerpo también, siempre, ¿verdad? Entonces, estos gestos son los gestos litúrgicos, ¿verdad? Pero el cuerpo ora, y cuando uno está de rodillas, aunque la mente esté vacía, tu cuerpo ya está orando, ¿no? Por lo tanto, sí que es importante, como decir, oro con cuerpo y con espíritu siempre, ¿vale? Y por eso los gestos ayudan mucho, ¿no? A mí explicaron una vez, yo no sabía esto, ¿no? Y seguro que se lo inventó el cura, pero a mí ayuda mucho. Me decía, cuando el cura está así, ¿verdad? Que alguna vez veis aquí algún cura un poco muy estirado, ¿verdad? Y desde este cura qué tenso está. Pues a mí me dijeron una vez una cosa muy bonita, dice, que te recuerde el juntar las manos tu amor con Cristo, para que nunca separes esas manos. Entonces a mí me ayuda cuando estoy así celebrando, porque ya me da igual si es así, como sea, pero me recuerda mi unión con Cristo, ¿verdad? Entonces el cuerpo nos ayuda a rezar todos los gestos de la misa. ¿Qué más? Juanjo, cuéntame. Bueno, aquí no estamos hablando de eso, el Espíritu Santo es Dios y es tan difícil de comprender que lo mejor es saber que es Dios a quien estoy rezando. Cristo es el más fácil porque le hemos visto, le hemos oído con sus palabras. Dios Padre, pues también, porque hemos visto su acción, ¿no? Sus milagros, tal. El Espíritu Santo es el más difícil para mí porque no le vemos, pero a la vez vemos su acción, el que nos mueve a rezar, ¿no? El que convierte los corazones de las almas. Entonces, para mí es eso, ¿no? Esa acción invisible. Espera, que Juanjo dice algo. Dilo en voz alta para que te oigan todos, Juanjo. Correcto. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Perfecta definición. Sí, sí. Me está llegando todos los días, por ejemplo, la oración al Espíritu Santo. Y generalmente los mensajes son muy buenos e invitan a ir al Padre. Eso está bien. Claro que sí, sí, sí. Es una oración que yo divulgo. Por eso, que todo esto que yo os explico es la teoría perfecta, pero que rezo al Espíritu Santo para pedirle que me ayude al Padre, maravilloso. Es decir, que nada, ¿no? O sea, que nada de lo que yo os diga os haga no rezar al Espíritu Santo y tal. O sea, el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto, es camino para acceder al Padre a través de Cristo. O sea, porque aunque entendamos la teoría, pero esto es como si te explican por qué hay que querer a mamá. No me lo expliques, ya sé cómo hay que querer a mamá, ¿no? Pues lo mismo. Da igual la teoría que nos diga si no, el Espíritu Santo es el que... Da igual, yo creo que lo tenéis todos muy bien entendido. Lo importante es decir, hay que unirse a Dios, religare, es lo más importante, ¿no? Saber que estoy unido a Dios, ¿vale? Bueno, pues nada, acabamos rezando si os parece, y el martes que viene hablaremos sobre la oración en comunión con la Virgen María, ¿eh? Y el Santo Rosario también hablaremos de él, ¿vale? Yo creo muy interesante. Pues nos ponemos en pie y rezamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche a todos.